Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Nuevamente, hermano, pues aquí estamos para compartir la palabra del Señor. Amén. ¿Está gozoso? Gócese, alégrese, porque la palabra de Dios es vida, hermano, para nuestras vidas. Amén. Y bueno, pues estamos en un estudio de miércoles de Pedro, en el cual, hermano, pues Dios tiene cosas importantes que hablar para cada uno de nosotros. ¿Está usted dispuesto? Invite a los suyos, tome nota, tenga su Biblia a la mano y vamos a orar para comenzar con esta reunión. ¿Qué le parece? Cierre sus ojos conmigo y vamos a ponernos en oración. Bendito Señor, te damos las gracias en este momento por este tiempo, Señor, que nos das de podernos reunir desde nuestras casas, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo, quien nos une, quien nos hace permanecer, mi Señor, en unidad. Te damos las gracias, Señor, porque aunque no nos podamos congregar en el lugar acostumbrado, Señor, podemos a través de tu Espíritu permanecer unidos. Y te doy las gracias en esta tarde, Señor, por un miércoles más, Señor, en el cual venimos a estudiar la carta del apóstol Pedro. Gracias, habla nuestras vidas. Guíanos, Espíritu Santo, en el conocimiento de tu palabra hacia toda verdad. Porque todo esto lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermano, abra conmigo su Biblia en Primera de Pedro, capítulo número 4. Y vamos a los versículos del número 12 en adelante. Vamos a leer desde el 12, aunque es lo que estudiamos la semana pasada. Pero vamos a leerlo para tomar el contexto de lo que estuvimos hablando y continuar hacia lo que Dios, hermano, el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Amén. Así que Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 en adelante dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Creo que la semana pasada, hermanos, tuvimos una enseñanza que, lejos de desalentarnos, hermanos, nos debe de ubicar, nos debe de llevar, hermano, a estar sobrios en nuestra vida, porque el entender el sufrimiento como parte de nuestra vida no debe de causarnos desilusión ni decepción, sino que nos debe, hermano, de llevar a un sentido más amplio de conocimiento y de madurez en la vida. Y más ahora que le conocemos a Él, ahora más que tenemos el conocimiento y que tenemos la presencia del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Pedro nos exhorta, fíjese bien, una y otra vez a hacer lo que debemos hacer. Pedro lo viene mencionando desde el principio. Él entendía lo importante que es que como cristianos realmente hagamos lo que se espera de cada uno de nosotros. Porque en sí Pedro veía el panorama, hermano, complicado. Veía que las cosas eran difíciles. Cuánto mejor ese panorama lo podríamos enfrentar de una manera más adecuada si nos dedicamos a hacer lo que se espera de nosotros. ¿Me estoy explicando? Entiendan lo que Pedro, hermano, le quiere dar a entender la iglesia. Pedro le habla también a un conjunto de creyentes que iban a sufrir, hermano, la persecución,
que iban a ver cómo les iban a despojar de todas las cosas, incluyendo no solamente de los suyos, de los que más amaban, sino literalmente, hermano, de todos sus bienes, de todas sus posesiones. La persecución era algo que se avecinaba a sus vidas. Entonces Pedro exhorta a aquel conjunto de creyentes a que, sabiendo que se avecina algo fuerte en sus vidas, que la mejor manera de enfrentarlo sea haciendo el bien. Y sabe, esa debe de ser la manera de pensar de nosotros los cristianos. Estamos sujetos a pruebas, estamos sujetos a adversidades, a muchas situaciones que van suscitándose precisamente en nuestra vida. ¿Y por qué no mejor estar bien preparados para enfrentar estas haciendo lo que realmente como hijos de Dios debemos de hacer? ¿Sabe? Podemos dedicarnos a hacer lo malo. Y eso va a traer, hermano, un sufrimiento, va a traer consecuencias a nuestra vida. Pero ello no significa que las pruebas, que el sufrimiento, que la aflicción, lo podamos alejar de nosotros, sino que lo podemos enfrentar mejor antes que haciendo lo malo, mejor haciendo lo bueno. Eso es lo que Pedro, hermano, quería establecer en el corazón de la iglesia. Y creo que es algo, hermano, que hoy en día nosotros también necesitamos. ¿No lo cree? Necesitamos tener la fuerte determinación que ante las situaciones que vengan a la vida, que vengan a nuestras vidas, hermano, las enfrentemos haciendo, respondiendo de la mejor manera con base a lo que se espera de nosotros que conocemos de Dios. ¿Sabe? Esto que acabo de mencionar, el hecho de conocer de Dios, es algo, hermano, que nos da mucha responsabilidad. Y el día de hoy, hermano, vamos a tocar ese tema. Entendiendo más o menos el contexto, hermano, o recordando más o menos de una forma breve el contexto de la semana pasada, que si usted no vio el estudio, yo le invito a que lo busque, ¿sí? Es el de la semana pasada, hace 8 días, miércoles. Véanlo, porque es importante entender el por qué sufrimos, el porqué de las adversidades en la vida. De ello también vamos a hablar un poco hoy. Pero vamos haciéndolo, hermano, entrando al versículo que corresponde, hermano, que continúa donde nos quedamos. Y este, hermano, es el verso 17. Así que vuelva a leerlo conmigo. Verso 17 de Primera de Pedro, capítulo 4. Amén. Nuevamente vamos a darle lectura al verso. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pedro nos enseña en este versículo que era necesario que el cristiano, hermano, debiera de hacer lo que es bueno. No solamente por el contexto de lo que ya mencionamos en relación a enfrentar las situaciones adversas de la vida, sino ahora porque Pedro nos señala que hay un juicio y que este juicio, hermano, comienza por la casa de Dios. Entonces, si el juicio comienza, hermano, por la casa de Dios, los que estamos en la casa de Dios debemos, hermano, de responder en nuestra vida como debe de ser. No, hermano, engañarnos, no responder de una manera contraria, sino que Pedro nos hace en primer lugar conscientes de que los hijos de Dios, hermano, van a estar sujetos a un juicio. Y este juicio es antes, fíjese bien, antes que cualquier otra persona en el mundo, por causa de ser hijos. ¿Y qué mejor enfrentar ese juicio haciendo lo que se espera de nosotros? Esto es, hermano, lo que Pedro nos trata de entender. Fíjese bien, tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. ¿Usted puede decir amén? ¿Usted puede decir que es una hija o un hijo de Dios? Gloria al Señor. Ahora escuche esto. Lo que también, hermano, junto, o lo que también viene con el hecho de que somos hijas e hijos de Dios, ¿sabe qué es? Si entre muchos otros privilegios, uno, que lo debemos de ver así, ¿sabe cuál es? El que el juicio, hermano, comienza por la casa de Dios, comienza con nosotros sus hijos, y escuche esto, dentro de esos privilegios, ese juicio, hermano, será algo que Dios no pasará por alto.
¿De qué tipo de juicio estamos hablando? ¿A qué nos referimos, hermano, con todo esto? Vamos avanzando. ¿Qué le parece? Fíjese bien. Hasta este momento entendemos que si el juicio ha de comenzar, ha de recaer sobre la casa de Dios, sobre los hijos de Dios, Pedro, hermano, también aquí vemos que él hace una pregunta. Dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea, ¿cuál será el fin de todos aquellos que han sido desobedientes a la invitación y a los mandamientos de Dios? ¿Entiende la pregunta de Pedro? Si el juicio comienza por los hijos, por la casa de Dios, y ese juicio va a ser severo, ¿en dónde se deja a aquellos que han rechazado la gracia, que han sido desobedientes, que han renunciado a los mandamientos de Dios? ¿Se da cuenta, hermano, de la gravedad de todo esto? Quiere decir entonces que todo ser humano va a responder ante un juicio. Pero si somos hijos de Dios, ese juicio va a comenzar primeramente por nosotros. Y esto nos indica una cosa muy importante, que si el juicio comienza por los hijos de Dios, si Dios no pasa por alto la conducta de sus hijos, ¿qué será? El juicio que se lleve a cabo con aquellos que han desobedecido, que le han rechazado, que han endurecido su corazón hacia Dios. ¿Se da cuenta de ello? ¿Se da cuenta de la gravedad, hermano, que involucra a prácticamente todos los seres humanos? ¿Por qué menciono gravedad? Porque si un juicio hay para aquellos que somos hijos, imagínese el juicio que habrá para aquellos que le rechacen a Él por Padre. Pero no hay más que de dos. Escúchenlo. No hay más que de dos cosas. Una, o llevamos a cabo ese juicio como hijos de Dios, o llevaremos a cabo ese juicio no como hijos de Dios. ¿Qué cree usted que sea mejor? ¿Cuál juicio cree usted que sea mejor? Podríamos decir, pues, es mejor el juicio siendo hijos de Dios. Quiero decirle que sí. Quiero decirle que sí. Y la afirmación a esa pregunta, hermano, se debe al hecho de que, aun siendo hijos, escúchelo, Dios, hermano, como nuestro Padre, se preocupa por nosotros. Por lo tanto, ese juicio, hermano, no es para destrucción, sino que ese juicio es una muestra de la preocupación y del amor de Dios sobre nuestras vidas. Imagínense aquellos que le han rechazado. Si el juicio para los hijos es duro, ¿cómo será el juicio para aquellos que no lo son? Eso es, hermano, lo que la palabra de Dios nos dice también. Hermano, en Proverbios capítulo 11, verso 31. ¿Qué le parece si lo buscamos? Proverbios capítulo 11, versículo número 31, nos dice la palabra de Dios así. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuánto más el impío y el pecador. ¿Sí? En otras versiones de la Escritura, ese mismo proverbio, el verso 31 del capítulo 11 de Proverbios nos dice así. Dice, si el justo recibe su merecido en la tierra, cuánto más el malvado y el pecador. Qué tremendo, hermano, es esto, ¿no lo cree? Fíjese, hermano, si nosotros siendo hijos de Dios, estamos sujetos, hermano, a una recompensa. Y muchas de las veces esa recompensa, siendo con base a nuestros actos, no es, hermano, la que nosotros quisiéramos, por como han sido nuestros actos. Imagínese lo que es, hermano, la recompensa de aquellos impíos, de aquellos malvados y pecadores que le han rechazado al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Hermano, de lo que hoy estamos comenzando a hablar, fíjese bien, es algo, hermano, que sin duda nos debe de hacer reflexionar, nos debe de hacer despertar, nos debe de hacer, hermano, ya detenernos y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Amén. Aún como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué actos estamos llevando a cabo?
cómo estamos viviendo la vida en el conocimiento de Dios. ¿Sabe? Quiero hablarle brevemente de cómo describe Pablo, relacionado con Pedro, cómo describe Pablo el juicio que será para los hijos. Pablo le llama, en Romanos 14, versículo número 10, le llama el tribunal de Cristo. Esto nos indica, hermano, que es un tribunal, es un juicio que se lleva a cabo, hermano, para los creyentes. ¿Me escuchó bien? Para los que somos creyentes. ¿Por qué la diferencia? Bueno, pues por lo que venimos hablando. Si el juicio comienza por los hijos de Dios y Dios no pasa por alto nada a sus hijos, cuánto más duro, cuánto más severo será el juicio para todos aquellos que no sean hijos de Dios. Por lo tanto, Pablo, hermano, solamente le quiero mostrar algunas cosas con base en la Escritura de cómo Pablo se refiere a ese tribunal en donde hemos de dar cuentas los que ahora somos creyentes en relación a todo lo que en nuestra vida, a partir del conocimiento de Él, nosotros hayamos hecho. Lea conmigo lo que dice Romanos, amén. Vamos a regresar a Romanos, vamos a buscar Romanos, capítulo 14, y vamos al versículo número 10, amén. Si ya lo tiene, léalo conmigo, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿sí? Todos compareceremos, dice la Escritura, ante el tribunal de Cristo. Pero se fijan las preguntas que hace Pablo allá arribita. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿A quién juzgamos? A nuestros hermanos. Y Pablo nos hace la pregunta, ¿por qué los juzgas? ¿Por qué te conviertes en juez de tus hermanos? Como si eso fuera un sinónimo de que la persona que lleva a cabo un juicio sobre otro se sintiera mejor o superior a esa otra persona. Se da cuenta, hermano, que realmente no merecemos ese papel, no merecemos ese lugar de ser jueces unos de otros, porque todos vamos a rendir cuentas delante de Cristo. Pablo hace otra pregunta, dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Esa palabra menospreciar nos indica un rechazo con base a sentirnos superiores o mejores que otros. ¿Quién nos ha hecho jueces para sentirnos así? ¿Quién nos ha dado esa autoridad para que nosotros, entre nosotros mismos, hagamos distinciones, haciéndonos ver como superiores a los demás? Realmente, hermano, nadie nos ha dado esa autoridad, sino que es una forma equivocada en nuestras relaciones lo que hacemos, que nos lleva a que precisamente nos convirtamos en jueces, a que critiquemos, a que ofendamos a los demás. Pero Pablo claramente nos dice, todos compareceremos. ¿Sabe qué significa eso? Que debemos de considerarnos. No somos perfectos, nadie lo es, pero estamos en un proceso de crecimiento y con base a ese proceso de crecimiento y madurez, tenemos que llegar al punto de amarnos, de perdonarnos, de sobrellevarnos. Cosa que si no hacemos, escuche, tendremos que responder ante Cristo en su tribunal. Y dice ahí, todos compareceremos. Le quiero explicar esa palabra, todos. Todos, hermano, incluye, escuche, a todo el conjunto de creyentes o de hijos de Dios en todo el mundo y en todas las edades. ¿Me expliqué bien? No habla, hermano, de todo el mundo, sino que habla de todos los que hemos sido creyentes a lo largo de todos los siglos, a lo largo de todas las edades, en Cristo Jesús. Entonces, todos nosotros, escuche, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero yo quiero decirle algo, que ya lo mencioné. Este tribunal de Cristo no es para condenación, no es, hermano, para castigo,
sino que siendo creyentes y teniendo la salvación, hemos de responder ante Cristo Jesús qué hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, es decir, mientras estuvimos en esta vida. Se ha preguntado, hermano, ¿qué es lo que hacemos todos los días? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué decidimos? ¿Por qué reaccionamos así? ¿Por qué no ablandamos nuestro corazón? ¿Por qué no lo cambiamos? Y sabe una cosa, de todo eso le tendremos que responder a Cristo Jesús. Y antes de pensar, fíjese bien, en los paros, en los pretextos, en las justificaciones que le vayamos a dar, ¿por qué no mejor pensar en hacer lo que realmente se espera que nosotros hagamos? ¿Se ha preguntado usted también eso? ¿Qué es lo que se espera de usted? ¿Qué conducta? ¿Qué forma de pensar? ¿Qué forma de hablar? ¿Qué forma de proceder se espera de usted? Tal vez usted sea de las personas que digan, a mí no me interesa, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Yo quiero decirle algo, deseche esa manera de pensar. Porque si usted ha decidido, fíjese bien, si usted ha decidido ser un hijo de Dios por entregarle su vida a Cristo, entonces esas frases y esa manera de pensar no va con alguien que voluntariamente le ha sometido su vida a Cristo, sino que ahora tiene a uno a quien agradar, quien es Cristo Jesús. Por lo tanto, no es que tenga que ser monedita de oro para todos, sino que viviendo, practicando el amor de Cristo en su vida, eso lo lleve a un cambio para con los demás, para con los que están a su alrededor, sean hermanos, sean familia, sean hijos, sean todas las personas que están a su alrededor. Y no es tanto que usted tenga que hacer lo que ellos quieran que usted haga, sino que usted, movido por el amor de Dios, encuentra la manera de poderse relacionar con todos. Por lo tanto, yo le hago nuevamente la pregunta, ¿qué tipo de conducta se espera de usted? ¿La está haciendo? ¿La está cumpliendo? ¿O se encuentra muy lejos? ¿Nos encontraremos tal vez muy lejos de vivir realmente como Dios espera que lo hagamos? Creo que, hermanos, pudiéramos decir que sí. Creo que pudiéramos afirmar que nos encontramos muchas de las veces muy alejados de la vida que Dios espera que nosotros manifestemos estando en este cuerpo, estando en este mundo. Piensa en ello. ¿Qué se espera de usted? ¿Qué palabras se esperan de usted? ¿Qué conducta, qué manera de pensar se espera de usted? ¿Usted es un hijo o una hija de Dios? ¿Qué tipo de conducta se espera de usted? ¿Estará manifestando esa conducta o todo lo contrario? Responderemos a Cristo por lo que hacemos. Y aunque digamos ya somos salvos, escuche esto. Lo que hagamos en esta vida, en la fe en Cristo Jesús, va a determinar la recompensa que Cristo, hermano, nos pueda dar. Amén. Vamos a ver eso. Ya le mencioné que no es un tribunal, hermano, para condenación, sino es para aquellos que ya somos salvos y hemos de responder ante Cristo por los actos en nuestra vida. Ahora acompáñeme a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5 y vamos a leer el versículo número 10. Amén. Dice así la palabra de Dios, 2 de Corintios 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, escuche, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Lo que le acabo de explicar. Nuestros actos van a determinar, escuche, no la salvación ya la tenemos por gracia. Pero sí debemos de cuidar nuestros actos. Y como Santiago nos dice, nuestros actos deben acompañar a la fe que decimos tener en Cristo.
si no sería una fe muerta, ¿sí? Nuestros actos deben de ser buenos, porque son los consecuentes a la vida que hemos elegido en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos motiva, nos invita a una vida buena. Sería contraproducente, sería algo adverso el que creyendo en Cristo Jesús hiciéramos de nuestra vida algo malo. Cristo es luz, Cristo es vida. Por lo tanto, nuestros actos deben de hablar de esa luz, deben de hablar de esa vida. Y si estos no fueran así, hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir, como dice aquí Pablo también, para recibir según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Quiere usted ser premiado? ¿Quiere usted una buena recompensa? Entonces, viva conforme a lo que cree. Haga que sus actos hablen de en quién usted ha puesto su confianza. Amén. No quiera ganarse por sus actos la salvación. La salvación no es por obras. La salvación es por gracia, es gratuita, es algo inmerecido por nuestros pecados. Pero Cristo nos las dio en la cruz tomando ese lugar que a nosotros nos correspondía. Todo lo que tenemos que hacer para merecer esa salvación es creer en Jesús como el Hijo de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir una nueva vida, ya no al pecado, sino ahora para Dios. Y todo lo que hagamos en esa vida, en nuestros actos, en esa vida, de todo ello hemos de responder delante de Cristo en su tribunal. Quiero decirle, hermano, que este tribunal de Cristo, póngame mucha atención, se va a llevar a cabo, hermano, cuando estemos con Él. Amén. Hemos hablado, hermano, en los jueves del Instituto Bíblico, que durante el periodo, hermano, de la gran tribulación, la iglesia está, hermano, en el tribunal de Cristo, los creyentes. Ahora escúchenme. Esto también confirma el hecho, póngame atención, de lo que Pedro dice. Pedro dice, hermano, que es necesario que el juicio comience, o sea, inicie por la casa de Dios. Sabe que esas palabras concuerdan con el hecho de que antes de que se lleve a cabo el juicio final, es decir, el juicio ante el gran trono blanco, que es el juicio final, en el que todo ser humano, desde el principio y hasta el fin, ha de responder, ha de comparecer ante Dios, escuche, es necesario que primero se lleve a cabo, en palabras de Pedro, el juicio por la casa de Dios. Y lo podemos relacionar bíblicamente con el acto, hermano, del tribunal de Cristo, en donde Cristo, hermano, cuando toma a su iglesia y la tiene con Él en el cielo, fíjese bien, comienza por su casa, por sus hijos, en este tribunal, a pedir cuentas de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo. No sé si me estoy explicando, hermano. Pero lo que Pedro nos dice, comparado con lo de Pablo, concuerda. El tribunal de Cristo es cuando estemos con Él. O sea, el tribunal de Cristo, hermano, no es aquí en vida. Es una vez que Dios nos llame a su presencia, o sea que Cristo venga por su iglesia. Ese tribunal de Cristo se lleva a cabo en el cielo y recibiremos la recompensa según lo que hayamos hecho. Es el primer juicio, por así llamarlo, es el primero que se realiza con base a lo que Pedro dice, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y posteriormente, el juicio ante el gran trono blanco es algo que posteriormente se va a llevar a cabo con todos los seres humanos desde el principio hasta el último día. Todos. Así que, ¿está usted preparado? ¿No cree que necesitamos, no cree que debemos, considerando este tema, hermano, cambiar nuestro proceder? Cambiar lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos, aún lo que sentimos. Cambiarlo, hermano, ¿por qué? Porque
hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora, yo le estoy hablando, hermano, de lo que Pablo nos menciona, en comparación también con lo que Pedro nos está enseñando, de que el juicio comienza por la casa de Dios. Pero hay algo más, hermano, que si usted me permite, yo le quiero explicar con base a lo que estamos estudiando en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, 18 y 19. ¿Y qué es? Yo lo relacioné bíblicamente con el tribunal de Cristo del cual Pablo, hermano, nos habla. Pero ahora quiero hablarle, fíjese bien, tanto de lo que Pedro se refiere también como Pablo en muchas de sus cartas. Del por qué, hermano, el cristiano, escuche, sufre en vida. Porque el tribunal de Cristo es algo que vamos, hermano, a comparecer cuando estemos con Él. Responder de lo que hagamos aquí. Pero ¿qué hay, hermano, de todo lo que vivimos, valga la redundancia, en vida? De las pruebas, del sufrimiento, de las aflicciones, de las situaciones, hermano, tan adversas que vienen a nuestra vida. ¿Qué hay de todo eso en vida de los hijos de Dios? ¿Sabe? Hay mucho que decir, hermano, también en relación a esto. Y volvemos a lo que en un principio comentamos. Si Pedro veía que la persecución tarde o temprano llegaría a los cristianos a quienes él les estaba hablando, a quienes les escribió la carta, entonces Pedro los prepara para que enfrenten esa persecución, escuche, para que enfrenten ese juicio, esa aflicción, ese sufrimiento, respondiendo con una conducta propia de ser hijos e hijas de Dios. No con lo contrario, no con desánimo. Ay, pues nos van a perseguir, nos van a quitar, nos van a matar. Ay, pues ya qué caso tiene que luche, que pelee, que viva, que trabaje, que estudie. Ya qué caso tiene. Como a veces decimos, ya se va a acabar el mundo. Ya para qué voy a la escuela, ya para qué trabajo, ya para qué me esfuerzo. No, hermano. En vida, escuchen, lo que ahora Pedro nos da a entender es lo mismo que aquellos creyentes al día de hoy. ¿Qué? Que si estamos sujetos a sufrimiento, al que lo podríamos comparar con ese juicio en vida, ¿sabe cómo lo debemos de enfrentar? ¿Sabe cómo estamos mejor capacitados para enfrentarlo? Haciendo, escúcheme, haciendo lo que nos corresponde como hijos e hijas de Dios. No con una conducta contraria. Si haciendo lo malo, hermano, escuche, el juicio va a ser muy severo. Y si aún haciendo lo bueno va a haber juicio, hermano, pues mejor optemos por hacer lo bueno. Si de las pruebas, en otras palabras, si de las pruebas nadie se salva, qué mejor que enfrentemos las pruebas haciendo lo bueno que haciendo lo malo. Y no cambiemos nuestra manera de pensar. Como muchos que dicen, bueno, pues si de todas formas todo es malo, todo el panorama se ve malo, pues entonces ¿para qué hago lo bueno? No, no vayamos por allí, porque ello nos va a hundir todavía más en ese dolor, en esa amargura de esos problemas. Mejor hagamos que lo malo en nuestra vida valga la pena teniendo la actitud y el comportamiento consecuente y que se espera de los que nos hacemos llamar hijos e hijas de Dios. Amén. Ahora, hermanos, fíjese bien, si Pedro en versículos anteriores nos enseñó a que el sufrimiento de todas formas viene a la vida de todo ser humano, hagamos, según Pedro en la Escritura, él nos enseñó la semana pasada, que hagamos que ese sufrimiento, bueno, pues sea por algo bueno, sea por el hecho del nombre de Cristo, sea por causa de ser cristianos y no, hermano, de lo contrario. En otras palabras, si de nadie, si del sufrimiento nadie se salva, pues qué mejor que enfrentemos a este haciendo lo bueno. O que el sufrimiento venga porque hagamos lo bueno. Porque si haciendo lo bueno, fíjese bien, sufrimos, imagínese el sufrimiento que sería haciendo lo malo.
Y se fijó que Pedro nos da una lista, dice, como homicidas, como ladrones, ¿verdad? Ahí lo menciona. Dice que como homicidas, como ladrones, como malhechores o como entremeterse en lo ajeno. Fíjese, va de lo más grave hasta lo más, por así llamarlo, más leve, ¿sí? Un homicida, un ladrón, un malhechor o por entrometerse en lo ajeno. O sea, si viene sufrimiento cuando hacemos lo malo, pues que venga sufrimiento porque hacemos lo bueno. Puede ser mejor, puede ser más llevadero, nos puede llevar, escuche, a mejores cosas. Porque el dolor haciendo lo malo, el sufrimiento haciendo lo malo, puede hacer que en nuestras vidas, hermanos, simple y sencillamente, no salgamos de allí. Nos hundamos cada vez más. Nos amarguemos cada vez más. Que valga la pena, hermanos, si vamos a sufrir, escúchelo, que sea por lo bueno. Amén. Y entonces, fíjese bien, ¿por qué los hijos de Dios sufrimos? Responda a esa pregunta. ¿Por qué las hijas y los hijos de Dios estamos sujetos a sufrimiento? Vimos algunas razones también la semana pasada. Número 1, porque si Cristo, quien es nuestro máximo modelo a seguir, padeció, ¿qué nos espera a nosotros? Lo mismo. Número 2, decíamos también que el sufrimiento, hermano, no debe de estar lejos o no debe de estar fuera de la concepción de la vida cristiana. Por lo tanto, en la vida cristiana habrá sufrimientos, habrá padecimientos. ¿Por qué? Porque el número 1, si Cristo sufrió, también ese sufrimiento nos hace partícipes junto con Él de lo mismo. Es bíblico, es lo que hemos estado explicando. Y veíamos que Pablo a los filipenses les menciona que por ahí andan algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y recuerda eso, la cruz es el sufrimiento de Cristo. Y los enemigos de la cruz de Cristo son los que se hacen enemigos de sufrir, que renuncian al sufrimiento. ¿Cómo renuncian al sufrimiento? Poniendo su confianza en los bienes de este mundo, en los placeres de este mundo. Se hacen amigos de este mundo, pero se constituyen enemigos de la cruz de Cristo, de la cual, escuchen, los verdaderos hijos e hijas de Dios se hacen acreedores a la misma cruz como la que Cristo llevó. ¿No lo dijo Él? Dijo, el que quiera ser mi discípulo, dice, tome su cruz cada día y sígame. Aquellos que renuncian al sufrimiento, que hacen ver que el cristianismo no es para sufrir, o no debe de haber sufrimiento, mejor dicho, no debe de haber sufrimiento en cuidado, enseñan una doctrina que es anticristiana. No quiere decir que veamos que el cristianismo es malo, o que lo veamos como algo, como un panorama horrible, horrendo de decir, ay, puro sufrimiento. No. Lo que trato de decir es que en la vida cristiana somos participantes junto con Cristo en sus padecimientos. Y no debe de ser cosa extraña. Por eso Pablo al principio, ¿verdad? En el versículo 12 él dice, no os sorprendáis del fuego de prueba. Debe de ser algo normal. Amén. Gloria a Dios. Pero ahora escuche esto. Ya mencionamos que porque Cristo padeció, ya mencionamos, hermano, por el hecho de que somos participantes con Él. Y ahora, número 3, póngame mucha atención. ¿Por qué como hijos de Dios, por qué como hijas de Dios sufrimos? Escuchen, por causa del conocimiento que tenemos de Dios. ¿Me escuchó? Por causa de que le conocemos, por causa de que nos hemos acercado a Él, hermano, por causa de lo que sabemos de Él, eso, hermano, nos da responsabilidad. Y cuando no cumplimos, escuchen, cuando no cumplimos con lo que sabemos, ¿sabe qué se genera? Sufrimiento. Pero
Muy simple. Si cumplimos con lo que sabemos de parte de Dios, ¿sabe qué nos vamos a evitar? El sufrimiento. O tal vez un grado mayor de sufrimiento, porque vamos a ser partícipes de pruebas. Amén. Pero entonces, hermano, fíjese, ¿qué significa esto? El conocimiento es oro. Amén. El conocimiento vale oro, pero escuche, el conocimiento nos da responsabilidad. A ver, dígalo conmigo. ¿Qué nos da el conocimiento? Responsabilidad. Entonces, el conocer de Dios nos hace responsables de vivir una vida como a Dios quiere, como a Dios le agrada. Amén. Por causa de lo que yo sé de Dios, me impone una necesidad, escuche, de vivir conforme al conocimiento que tengo de Dios. ¿Se da cuenta entonces por qué muchos cristianos se amargan? Ahí le va, se lo voy a decir por qué. ¿Sabe por qué muchos cristianos renuncian a la vida cristiana? ¿Sabe por qué se amargan? Porque dicen, ¿por qué? No se puede vivir así. No se puede ser tan santo para vivir una vida cristiana. ¿Por qué? Pues porque les gusta lo malo. Porque les gusta el pecado. Y como saben lo que Dios quiere, pero por el otro lado no lo quieren hacer, ¿qué produce eso? Sufrimiento, el trato de Dios. Lo que Pedro llama, que también aquí entra, no solamente lo que vamos a vivir cuando estemos ya en el cielo con Él, sino lo que vivimos aquí en la tierra, el juicio de Dios. O sea, no lo vea como ese juicio, como si Dios nos odiara, no. Sino es el trato, escuchen, el trato de Dios sobre sus hijos. ¿Por causa de qué? Por causa de esta tercera cosa que mencionamos, por causa del conocimiento que tenemos de Dios. Mire, por ponerle un ejemplo, acompáñeme ahí adelantito a 2 de Pedro, en el capítulo 2, versos 20 y 21. Amén. Fíjese, vamos a darnos cuenta de lo que la palabra de Dios, hermanos, aquí nos muestra. Amén. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Escúchelo, léalo conmigo. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, dice, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El contexto de lo que Pedro dice en su segunda carta, en lo que acabamos de leer, se refiere a aquellos falsos maestros, a aquellos falsos profetas, ¿sí? Obreros fraudulentos, ¿sí? Pero, ¿sabe cómo llegaron a eso? Llegaron a convertirse en obreros fraudulentos, en falsos maestros, a partir de que un día conocieron la verdad. Conocieron la verdad. El conocimiento les dio responsabilidad. El conocimiento, como dice Pedro, los hizo escapar de las contaminaciones del mundo. Fueron salvos, en otras palabras. Escaparon del mundo, de la contaminación del pecado del mundo. Fueron salvos. ¿Pero qué hicieron? Dice que por causa del conocimiento del Señor Jesucristo que los hizo salvos, ¿qué hicieron? Se volvieron a enredar otra vez. El conocimiento que tenían, escuchen, el conocimiento que ellos tenían de Cristo, en lugar de hacerles mantener en una vida agradable a Dios, ¿sabe a qué los llevó? A renunciar a ese conocimiento y entregarse nuevamente a las contaminaciones del mundo. ¿Y por qué, hermano? Hay gente que hace eso. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil, hermano, escuche, recibir los placeres de este mundo que el trato que Dios nos da como hijos de Él. Para mucha gente, aun siendo cristiana, es más fácil aceptar lo que el mundo le dé que aceptar lo que Dios le dé en su vida. Porque lo que Dios le da en su vida muchas de las veces
se lo da con el propósito de limpiarlo, de quitarle la contaminación. Es un trato especial de Dios en nuestras vidas, en el que muchas de las veces, hermano, es doloroso. Nos produce, hermano, aflicción. Y cuando el hombre no lo entiende, no lo ve con el propósito de lo que Dios está haciendo, ¿sabe qué hace? Renuncia a lo que sabe de Dios. Lo que supo de Dios, escuche, lo que supo de Dios lo hace responsable para que cumpla con la vida que Dios le agrada. Al no cumplirla y al renunciar a ello, el hombre vuelve a contaminarse, a ensuciarse en el pecado. Pero yo le voy a decir una cosa. Aunque aparentemente esa vida de volver al pecado y de revolcarse en la contaminación, aparentemente les causa gozo, no es así. Aunque aparentemente usted vea que aquellas personas que buscan los favores de este mundo antes que los de Dios, aunque usted aparentemente los vea que gozan, que disfrutan, no es así. No solamente en vida tienen dolor y sufrimiento, sino que si no se arrepienten, el que les espera. ¿Por qué cree, hermano, que en el verso 22 Pedro termina diciendo esto? Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Porque Pedro dice, mejor les hubiera sido no haber conocido. Porque una vez que conocieron, el conocimiento los hizo responsables delante de Dios. Conocimiento de vivir una vida que a Dios le agrade. Pero al no quererla vivir, sino renunciar a ella para seguir a este mundo, entonces por eso Pedro dice, mejor sería que no hubieran conocido. Porque por causa del conocimiento les espera un trato muy severo. Y al final en el 22 Pedro lo compara, ¿verdad? Es como dice, como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Habiendo sido limpiados, habiendo disfrutado de la gracia, de la salvación, no se conformaron con ella para vivir una vida que a Dios le agrade, renunciaron a ella y volvieron al pecado. Ahora entiende por qué los hijos de Dios tenemos el trato de Dios, por el conocimiento. Pero vea el trato de Dios como se lo voy a mencionar. Escúcheme, póngame mucha atención. ¿Sabe qué es el trato de Dios en la vida nuestra? Es la máxima manifestación de su amor para con nosotros. ¿En qué vemos el amor en ese trato? ¿Saben qué? Escúchenlo. En que Dios nos está llamando la atención para que no caigamos en una vida de pecado nuevamente de la cual salimos. Y por causa de lo que conocemos de Él, Dios, hermano, nos alerta y nos dice, ven, ven, y por ahí no, y por ahí no, y ven, ven, y suena, hermano, esas llamadas de atención en nuestra vida. Ese es el trato de Dios que viene a nosotros por amor, para que no caigamos en una vida de desobediencia de la cual, hermano, vivimos en otro tiempo. El conocimiento de Dios, hermano, nos da responsabilidad. ¿Responsabilidad para qué? Para vivir una vida que a Dios le agrade. Si usted no está viviendo una vida que a Dios le agrade, conociéndole a Él, Dios le va a tratar. El trato de Dios va a venir sobre usted. No porque Dios no lo quiera, al contrario, porque lo quiere, lo trata para impedirle que usted salga de su gracia. Estamos entendiendo, hermano, qué importante es la enseñanza, amén. Y hay una cuarta cosa, hermano, que va relacionada con esto, del por qué, hermano, los hijos de Dios sufrimos. ¿Cuál es la cuarta cosa? Simple y sencillamente, porque Dios es nuestro Padre. Amén. A ver, ¿cuál fue la primera? Porque Cristo padeció. La número 2, porque somos participantes junto con Cristo, que es nuestro Padre, que es nuestro modelo,
que es nuestro Señor, somos participantes de Él en los mismos padecimientos. O sea, el sufrimiento está ligado a la vida cristiana. Número 3, ¿cuál fue la 3? La que es por causa del conocimiento de Dios. Amén. Y número 4, ¿cuál es la 4? Por el hecho de que Dios es nuestro Padre. Amén. Acompáñeme a Hebreos. ¿Qué le parece? Agárrese, hermano, ahí donde esté sentado. Agárrese de la silla, del sillón. Agárrese del colchón, si usted está ahí en cama. Aunque esté en cama, ponga atención. Amén. Fíjese bien, Hebreos 12, del 7 al 11. Porque Dios es nuestro Padre. Entonces, ¿qué dice del 7 al 11? Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué le parece? Cuando no aceptamos la disciplina, ¿qué somos? Bastardos. ¿Y qué es un bastardo? Un bastardo es un hijo ilegítimo, o sea, de dudosa procedencia, ¿verdad? Pero el hijo, escuche, el hijo sabe quién es su papá. El padre sabe quién es su hijo. Y por causa de ese conocimiento mutuo, escuche, el hijo soporta la disciplina del papá. Porque la disciplina del papá no es para destruirlo. La disciplina del papá es porque lo ama. Y porque lo ama, quiere que sea un buen hijo. Y entonces viene la disciplina, hermano, sobre los hijos y sobre las hijas de Dios. Entonces se da cuenta, hermano, de que el cristiano no tiene por qué amargarse con lo que vive. Escúcheme, los creyentes no tenemos por qué amargarnos con lo que vivimos. Porque aunque nos cueste trabajo aceptarlo, escúchelo, la disciplina de Dios en nuestra vida es el ejemplo más grande del amor de Dios para con nosotros. Mire, si Dios no nos quisiera, seríamos unos bastardos. O sea, no nos reconocería a Dios como sus hijos, ni nosotros le reconoceríamos a Él como Padre. Creo, hermano, que cuando el hijo reconoce a su padre, el hijo se comporta como el padre. Y aun cuando el padre decida ejercer disciplina sobre el hijo la recibe, no la rechaza, el hijo la recibe. El que es hijo la acepta, porque sabe que la disciplina viene por amor, porque le ama, porque lo quiere como hijo, porque quiere que sea cada vez un mejor hijo o hija. Entonces, hermanos, dice en el versículo número 9 al 11, dice, ahí en Hebreos donde estamos, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, a Dios. Y aquellos ciertamente, o sea, nuestros padres, dice, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, o sea, Dios nos disciplina para nuestro provecho. Entiéndalo. Dios no ha permitido pruebas en su vida para que usted se quite la vida, para que usted renuncie al deseo de vivir, para que usted se queje y se amargue y se endurezca y se haga rebelde y se aleje de Él. Dios ha permitido ese trato en su vida, esa disciplina, esas pruebas en su vida, escuche, para su provecho. Y aunque usted diga, caramba, pero qué provecho puedo sacar de que estoy todo enfermo, de que estoy ya terminal, de que estoy ya en quiebra, que estoy en bancarrota. ¿Qué provecho puedo sacar de esta vida sucia, asquerosa que he vivido y aparentemente en el conocimiento de Dios? Escúcheme, no se amargue. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para provecho. Y antes de que usted esté viendo lo duro y lo tupido, usted debe de ver el amor de Dios que hasta el día de hoy no lo ha abandonado.
no la ha abandonado. Y si usted ve lo duro y lo tupido, escúcheme, es porque usted así lo ha querido. Sus decisiones le llevaron a eso. La prueba, el trato de Dios vino a su vida para hacerlo regresar. Pero usted se empecinó en seguir allí, en seguir mintiendo, en seguir robando, en seguir pecando. Usted se empecinó en todo eso. Y Dios con su trato, escuche, con su amor, lo quería una y otra vez hacerle volver. Ah, pero usted lo vio como algo duro, ¿verdad? Nosotros lo vemos como algo duro de parte de Dios y decimos, Dios no me ama. Nadie podemos decir que Dios no nos ama. Porque lo que vivimos muchas de las veces es porque Dios nos está llamando la atención para volvernos a Él. Así que, ¿quieres ser un bastardo o quieres ser un hijo? ¿Por qué sufrimos? Porque Dios nos ama. Y cuando usted y yo decidimos cosas que Dios no quiere, escúchelo, vienen cosas a nuestra vida que decimos, ¿y ahora por qué? ¿Por qué tanto dolor? Mi vida siempre en sufrimiento. Pero le voy a decir por qué. Porque Dios siempre ha estado allí con usted. Y pese a que usted diga, es que Dios nunca ha estado conmigo. Ay, hermano, hermana, escúchelo. Dios siempre ha estado con usted. Y la prueba está en las aflicciones de su vida, que eran los medios por los cuales Dios le estaba llamando la atención para hacerlo volver a usted a Él y evitarle los errores de sus decisiones. Pero se da cuenta de que como seres humanos vemos lo que queremos ver y nos amargamos en ello. ¿Por qué sufrimos? Porque Dios, hermano, que es nuestro Padre, quien es nuestro Padre, no quiere que seamos bastardos, quiere que seamos sus hijos. Por último, quiero terminar con esto. Volviendo a Pedro, ahí en Primera de Pedro 4, hermano, en el verso 18 y 19, Pedro nos hace reflexionar en que si para nosotros como hijos de Dios la vida ha sido difícil en vida, ¿qué es para los incrédulos? ¿Qué es para los que le han negado a Él? No se deje engañar. Tal vez usted los ve, pero es que les va bien, pero es que lo disfrutan, pero es que se van de vacaciones, pero es que tienen dinero, pero es que son felices. Mire, no se engañe. Si para el Hijo de Dios hay sufrimiento, ¿qué será para todos ellos? Y en el verso 19, Pedro termina diciendo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Con esto quiero concluir. ¿Qué dice Pedro? Dice, así que los que sufren, de modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, ¿sí? O sea, los que sufren por lo bueno, ¿sí? ¿Qué dice Pedro? Dice, encomienden su voluntad a Dios. O sea, el sufrimiento va a llegar, querramos o no. ¿Qué tenemos que hacer? Encomendar nuestra vida a Dios. Esa palabra encomendar es la misma, hermano, que Jesús utilizó en Lucas 21:46. Cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe que esa palabra, hermano, en el original griego, es una palabra que es un término técnico para depositar dinero con un amigo de confianza? La palabra griega es paratitestai, que significa depositar dinero con un amigo de confianza. En la antigüedad eso se hacía. No había bancos donde la gente guardara su dinero. ¿Sabe dónde lo guardaba? Con un amigo, ni siquiera con un familiar, con un amigo, una amistad de confianza, ¿sí? Lo depositaban con él. ¿Sabe qué hacía el amigo? El amigo lo podía invertir en su hacienda, en sus negocios, sabiendo que cuando quien se lo dio, su amigo que se lo dio, se lo pidiera, él se lo tendría que regresar íntegro hasta el último centavo. Escuche esto. Sea que el amigo que recibía el dinero muriera, escuche, los hijos de este
estarían obligados a regresarle el dinero cuando el otro se lo pidiera. ¿Qué pasaba? Que si el amigo moría, es decir, el que depositó el dinero en el otro moría, escuche, los hijos podían venir con aquel a quien su padre, por ejemplo, le dio el dinero y pedírselo. Y escuche esto, en ese trato, en ese convenio, más allá que firmar un papel, estaba de por medio la palabra, el honor. Tanto uno como otro estaban obligados a responder por ese honor. ¿Qué le parece? Sea que murieran, sea que vivieran, tenían que devolver ese dinero. Eso es encomendar. ¿Sabe de qué nos habla la palabra encomendar? De una forma extraordinaria de confiarle nuestra vida a Dios. Por eso Pedro dice, de modo que los que padecen haciendo lo bueno, encomiéndense a Dios. O sea, entréguenle su vida a Dios. Él no les va a fallar, porque Él por su palabra ha jurado, Él por su palabra se ha empeñado en bendecirnos. Entonces, hermanos, se da cuenta de que es mejor sufrir por lo bueno. Y cuando usted está en ese sufrimiento, no diga, ay, ¿por qué yo? Y otra vez yo. ¿Y por qué siempre? Usted diga, Señor, ¿para qué es esto? ¿Qué voy a aprender? Y por el otro lado diga, Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Me deposito completamente en ti. Y listo. ¿Y qué dice? Dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermano, el mensaje de todo esto se resume en esto. El mensaje de todo lo que estudiamos se resume así. Confía en Dios y obra como es debido. Porque ahí termina, y hagan el bien. ¿Cómo quieres sufrir? ¿Haciendo el bien o haciendo el mal? El sufrimiento está ligado al ser humano, más al Hijo de Dios, porque Cristo sufrió. Somos participantes con Él por el conocimiento que tenemos de Él y porque Dios es nuestro Padre. Así que, si quieres sacar algo bueno del sufrimiento, padece, o sea, sufre haciendo lo bueno. Encomiéndate a Dios y haz lo que es bueno. Amén. Quiero pedirles que cierren sus ojos. Cerremos nuestros ojos. Quiero invitar a los que deseen recibir a Jesús en su corazón. Quiero guiarles en una oración. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. No lo hizo una mujer, no lo hizo un hombre. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y necesitamos un mediador por nuestros pecados. Y yo le invito a que hoy se arrepienta de sus pecados y reciba a Jesús en su corazón. Y haga conmigo esta oración diciendo así: Señor Jesucristo, en ti encomiendo mi vida. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por ellos. Reconozco que eres Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, y te invito a mi vida, a que seas mi Señor, a que seas el Rey y el Salvador de mi vida. Creo en ti, y una vez más te digo, en tus manos encomiendo mi vida. Gracias, Jesús. Pon tu Espíritu Santo sobre mí. Trae a tu Espíritu Santo a mi vida. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Quiero pedirles a todos que nuevamente cerremos nuestros ojos. Y tal vez haya alguien que necesite romper la dureza de su corazón, doblegarse ante el Dios Todopoderoso, ante el Creador,
y pedirle perdón a Él por tantos años de amargura, por tantos años de dolor y de estar alejado de Él. Si hubiera alguien así, yo le invito, póngase a cuentas con Dios, porque Dios no se ha ensañado con usted. Dios no se ha burlado de usted, ni lo ha utilizado como víctima para descargar en usted su odio, su ira. No. Sino que usted necesita reconocer que usted decidió sufrir, no por lo bueno, sino haciendo lo malo. Y que ello le trajo consecuencias a su vida. Y usted necesita ponerse a cuentas con Él y pedirle perdón. Volver al camino de Dios y entonces sufrir por lo bueno. Sufrir con propósito y encomendar su vida al Señor. Oremos. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestras decisiones. Perdónanos, Cordero de Dios, porque nos alejamos de ti, nos endurecimos, nos amargamos y nos separamos, Señor, de ti. Sufrimos las consecuencias de nuestros actos, pero ahora queremos reconciliarnos nuevamente contigo, pidiéndote perdón. Y queremos ahora, Señor, entendiendo que si el sufrimiento viene a nuestra vida, verdaderamente este venga porque hagamos lo bueno, por ser cristianos. Ya no queremos el sufrimiento que viene por lo malo, sino que si haciendo lo bueno hemos de sufrir, que así sea. Pero sabemos que podemos depositar nuestra confianza en ti. En ti encomendamos nuestras vidas. Y hoy nos decidimos a hacer lo que es bueno. Hoy decido hacer lo que es bueno. Dígalo, hermano, con sus ojos cerrados, diga: hoy decido hacer lo que es bueno, por causa de que soy una hija o un hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Ministra a la iglesia, Señor, ministra a todos mis hermanos. Con tu Espíritu Santo ministrale, Señor. Quebranta la piedra, Señor, que tu palabra sea ese martillo que rompa, Señor, la piedra, la dureza de nuestro corazón. Cámbianos, transfórmanos, Señor. Ministra, Señor, a tus hijas y a tus hijos en todo lugar donde nos vean. Ministrales con la potencia de tu Espíritu Santo y llevándonos a una comprensión mejor de tu palabra, que podamos vivir haciendo lo que es bueno. Gracias, Señor Jesús. Ministra. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gócese, hermano. Dele un aplauso al Señor. Amén. Gócese con Cristo Jesús. Mire, vamos a sufrir, hermano, pero vamos a sufrir haciendo lo bueno. Amén. Y en ello no hay amargura, en ello hay victoria, hermano. Amén. Así que levántese en el nombre de Cristo. Pídale perdón a Dios si necesita seguir haciéndolo. Pero deje que el Espíritu Santo le guíe, lo llene, lo sane y lo acerque nuevamente al camino de Dios. Amén. Le amamos en el amor del Señor. Cuenta con nosotros. Si en algo más le podemos servir, cuenta con nosotros. Amén. Gloria al Hijo de Dios. Aleluya. Gócese. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, reciban la bendición del Señor, ¿verdad? De su Santo Espíritu en todo lugar donde llegue su palabra. Estén atentos, hermano, estamos viendo si ya este domingo 7 de junio regresamos a congregarnos en respectivos horarios y con respectivos cuidados.
Para todos es sabido aquí en el estado de Aguascalientes que por las noticias se nos informa de que estamos en el punto de máximo riesgo de la pandemia, ¿verdad? Entonces, hermanos, créanme que estamos orando para tomar la mejor de las decisiones. No les he hecho saber el horario. Si Dios quiere, lo haré en estos días y ya les estaré comunicando, confirmando si nos vemos el domingo o no en la iglesia. De lo contrario, escúcheme, hermano, iglesia local y todos los hermanos en Cristo, no se pierdan las transmisiones. ¿Se da cuenta qué importante enseñanza Dios tiene? No se las pierda. Amén. Yo le exhorto, no deje caer las palabras de Cristo a tierra. Vea las transmisiones. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, pues esté atento a lo que vayamos a estar anunciando en los próximos días. Amén. Que el Señor le bendiga. Déjeme orar. Cristo, te pido que tu paz y tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Que la comunión con tu Santo Espíritu esté presente en nuestras vidas. Líbranos del mal, líbranos de esta plaga, Señor, de esta pandemia, conforme a tu voluntad. En tu nombre te lo pedimos. Levanta, Señor, a tu iglesia, Señor, y que podamos ser uno en ti. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos la honra y la gloria, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Disfruten lo que queda de la noche. Mañana, si Dios lo permite, jueves de los últimos tiempos. No se pierda el estudio. Amén. Y corra, comparta la palabra, ya sea por Facebook o por YouTube. Amén. Compártala, hermano, a todo mundo. Amén. Que la palabra sea de bendición. Bien, hermano, saludos desde Mérida, Oaxaca, Coatepec, Veracruz, Estado de México, Nuevo Vallarta, hasta Estados Unidos. A la amada iglesia de San Ignacio, siempre presente. Hermanos, Dios me los bendiga. Les amamos a todos. Y a la iglesia local. Iglesia local, no se olvide de sus compromisos con el Señor para el sostenimiento de la obra. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite, y comparta la palabra de Dios. Que esta sea de bendición. Que el Señor le guarde. Hasta mañana.